Bien, continuando, mis queridos Javerín, con esta serie que hemos estado estudiando durante estos días con relación a Pesaj y a Hat Hamatzot. Eh, Vamos a continuar en esta oportunidad analizando una inquietud que surge precisamente eh, dentro del marco de la celebración de Pesa en el siglo primero, por la persona de Rabenu Yeshua Hakadosh, el Rayedda, en compañía de sus discípulos, de sus estudiantes, de sus talmidim. Y la inquietud que surge es, ¿Rabenu celebró Pesa? ¿Sí o no? Esa es la inquietud que surge. ¿De acuerdo? La inquietud que surge. Ahora, las personas que están en la sala, si han tenido la oportunidad de estar presente durante toda la serie que hemos venido trayendo, que hemos venido desarrollando, obviamente, pues, se les va a hacer un poco más sencillo asimilar la información, más fácil asimilar la información. De pronto, el que no ha estado en clases anteriores, sino que por primera vez se está conectando o por primera vez está en conexión con esta clase, obviamente se le va a dificultar un poquito más. Pero confiamos en el Eterno, confiamos en Hashem, que Él es el que nos da la sabiduría para poder aprender y para poder asimilar la información, ¿verdad? Bueno, entonces bienvenidos todos esta noche a esta clase con la cual ya vamos de alguna manera cerrando este, esta serie y que, bueno, si el Eterno nos los permite, continuaremos con lo que tiene que ver con el Hamatzot. Ok. Bueno, entonces la pregunta es, Rabenu Hakadosh, el Rayedda, celebró la Pesa en esa oportunidad, o fue una cena previa o previo a Pesa? ¿Fue una cena previa o previo a Pesa? Entonces, para iniciar, mis queridos Javerín, seguramente, muchos han escuchado en varias ocasiones, más de una ocasión, podríamos decir, que han escuchado que la última cena de el Marán Yeshua, con sus estudiantes, con sus talmidí, con sus discípulos, no fue precisamente Pesa. No sé si ustedes lo hayan escuchado en algún momento o lo hayan visto por ahí por las redes, hayan escuchado acerca de eso. Que no, que no fue en Pesa, sino que fue el día antes de Pesa, es decir, un 13 de Ab o un 13 de Nisan. El día 13 de Abid, el 13 de Abid o el 13 de Nisan. ¿Sí? Entonces, las bases que utilizan estas personas o este grupo de personas para argumentar esta opinión se encuentra en las siguientes citas, en las siguientes dos citas registradas en las crónicas de Yohanan o en las crónicas o en el libro de Juan. ¿Ok?
Les agradecería si en algún momento les surge alguna inquietud, pues formularla para inmediatamente ir despejando las inquietudes. Entonces, lo primero que vamos a ver es el capítulo 18. Es una de las primeras citas que vamos a revisar. En el capítulo 18 de Yohanan, de Juan, vamos a remitirnos, vamos a irnos ahí a Yohanan, a Juan, en el capítulo 18. Capítulo 18, vamos a leer el verso 28. Capítulo 18, verso 20, capítulo 18, verso 28. Verso 28. Listo. Bueno, dice, desde el tribunal de Cayafa, desde el tribunal de Cayafa, llevaron a Yeshua al pretorio. Llevaron a Yeshua al pretorio, o podría también decir pretorium, pretorium, al pretorio o al pretorium. Desde la casa de Cayafa, o de Cayafa, sí, o desde el tribunal de Cayafa, llevaron a Yeshua al pretorium. Era de madrugada, ¿ya? Era de madrugada. Hay otra versión que dice que era de muy de mañana, dice, era muy de mañana. Y los que lo llevaron no entraron al petroleum, no entraron al pretorium. Los que lo llevaron no entraron en el pretorium para no impurificarse y poder comer pesa. ¿Eh? Si leemos ese texto, lo que entendemos es que las personas que llevaron a Rabenu no entraron al pretorium para no contaminarse ellos y poder comer pesa. Por lo tanto, lo que estamos mirando aquí es que aún pesa no estaba o no había iniciado. ¿Ya? Es lo que podemos entender allí, en ese texto, ¿cierto? Eso es lo que entendemos ahí. Entonces, a simple vista, nos permite ese texto entender que aún no se había iniciado pesa, por lo tanto, sería contradictorio que Yeshua hubiese celebrado pesa, porque en este momento todavía no había iniciado pesa. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Ahora veamos lo que dice el capítulo 19, verso 14. Verso 14 dice, y era la preparación para pesa, ¿ok? Y era la preparación para pesa. Estamos en el capítulo 19, verso 14. ¿Listo? Y era la preparación para pesa como la hora sexta, como la hora sexta. Y dice a los Yehudín, ¿quién le dijo a los Yehudín? Pilatos. Pilato les dijo a los Yehudín, he aquí vuestro rey. He aquí vuestro rey. ¿Sí? He aquí vuestro rey. Entonces nos dice, y era la preparación de pesa como la hora sexta, y dice a los Yehudín Pilatos, he aquí vuestro rey.
cualquier persona que leyera estos dos textos sin un conocimiento pleno del término Pesaj en el ámbito de el marco judío o dentro del pensamiento hebreo de aquel entonces, de aquel momento, pensaría obviamente que Rabenu no alcanzó a comer pesa la tarde entre el 14 y el 15. ¿Sí? Al leer esos dos textos, cualquier persona podría imaginar, podría pensar que Rabenu no comió pesa. No comió pesa entre el 14 y el 15 de Abib. Porque claramente nos dice el texto, ¿qué nos dice el texto? Era el día de la preparación para pesa. Listo. Cualquiera que lee esos dos textos dice, ahí está. Se estaban preparando para pesa, por lo tanto, Yeshua no pudo haber comido pesa. ¿Por qué no lo pudo haber hecho? Porque era él el cordero que tenía que ser sacrificado. Ese es el argumento que nosotros escuchamos de muchas personas, ¿sí? Pero claramente es una opinión, una versión que refleja un desconocimiento total o, o un desconocimiento a media de lo que es el contexto del pensamiento hebreo. ¿De acuerdo? Mientras Yeshua estaba ante Pilatos, nos dice que era la preparación para Pesa. Pero sin embargo, queridos Javerín, cuando nosotros leemos otros libros, otros testimonios, otras crónicas que narran los acontecimientos en la vida del Marán, se hace muy obvio que Yeshua sí comió pesa junto a sus talmidín, junto a sus discípulos, y que fue entre la tarde del 14 y el 15 de Abib. Veamos algunos textos, por ejemplo, Mateo 26. Mateo 26, vamos a mirar. Vamos a mirar Mateo 26, verso 17 al 20. Mateo 26. Verso, ¿qué les dije? 17 al 20. Dice el verso 16 del capítulo 26. Miren bien lo que dice. El primer día, nos dice el texto. El primer día o en el primer día de la ceremonia, ojo bien, el primer día de la ceremonia o el primer día previo al comienzo de los panes sin levaduras, o también se puede leer el primer día de la ceremonia de los panes sin levadura, los talmidín, los discípulos, se acercaron a Yeshua diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para comer pesa? ¿Dónde quieres que te preparemos agilat pesa en hebreo? ¿Dónde quieres? Le preguntan a Rabenu Yeshua. ¿Dónde quieres, Rabí, que te preparemos agilat pesa? O sea, la comida de pesa. Y en el verso siguiente dice, y él respondió, y él dijo, vayan a la ciudad, ¿sí? Vayan a la ciudad
a cierto judío cuyo corazón está dispuesto y decirle, el rabino dice, mi tiempo está cercano, ¿sí? Mi tiempo está cercano, mi tiempo se ha acercado. En tu casa santifico pesa con mis talmidim. Otra versión también podría decir, junto a ti haré pesa con mis talmidim, con mis discípulos. Y ahora mire lo que viene. Y al atardecer, o y atardeció, también se podría decir, o también podríamos leerlo como, y al ponerse el sol, ¿eh? Podría traducirse como, y al ponerse el sol, o como, y atardeció, o al atardecer, dice, y él estaba sentado a la mesa con sus discípulos, y él estaba sentado a la mesa con sus discípulos, mientras comían, ¿ok? Mientras comían, él les dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me traicionará, que uno de vosotros me entregará. También se podría leer. Listo. Ahora leamos Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 12. Dice, verso 12 al 18. El primer día de los panes sin levadura. Ojo, el primer día de los panes sin levadura. Cuando los coaní habían establecido hacer el sacrificio de pesa, es decir, cuando se sacrificaba pesa, ¿ya? Le dice a sus discípulos, ¿dónde quieres? Sus discípulos le dicen, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de pesa? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena para que conduzcas el ceder de pesa? Entonces dice, y envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Díganle, acérquense a él y donde él entra, decidle a él o díganle a él, al dueño de la casa, el rab dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer pesa con mis discípulos? Ahí lo estamos viendo, ¿sí? ¿Dónde está mi cuarto, mi habitación, donde dirija el ceder de pesa con mis talmidín? Y él os llevará al segundo piso y os mostrará un gran comedor equipado y listo para el ceder. Preparad allí para nosotros. Y los talmidí salieron y entraron en la ciudad y le aconteció exactamente como les dijo y prepararon el ceder de pesa. Ahí está, ¿cierto? ¿Ok? ¿Se entendió? Está clarito, ¿verdad? Ahora, Lucas 22:7. Ojo, estamos leyendo los textos. Lucas, vamos a leer ahora Lucas 22:7. Lucas 22:7. Dice, llegó el día de sacar la levadura de las casas. Llegó el día de los panes sin levadura, en que se debía sacar la levadura de las casas
cuando era requerido por la Torá presentar el corbán pesa. Están siguiendo, ¿verdad? Verso 7. Y envió, el verso 8, y envió a Kefa, Yeshua envió a Kefa y a Johanán diciendo, id, preparadnos pesa para que la comamos. Y entonces ellos le dijeron, después de entrar en la ciudad, he aquí os saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo hasta la casa en la cual entre y decirle al Baal Jabayit, ¿ya? Decirle al Baal Jabayit, o sea, al señor, al dueño de la casa, el rabino te dice dónde está la habitación donde coma pesa con mis talmidín, ¿sí? Al dueño de la casa le están diciendo eso. Y nos sigue diciendo el texto, entonces él les va a mostrar un gran aposento alto dispuesto, que ya está listo. Entonces dice, preparad allí. Entonces fueron y encontraron todo como él les había dicho y prepararon pesa. Cuando llegó la hora, ojo lo que dice, cuando llegó la hora, se sentó, ¿sí? Cuando llegó la hora, se sentó y con él los discípulos, los apóstoles, y les dijo, intensamente he deseado comer esta pesa con vosotros antes de padecer. ¿Ya? Cuánto había deseado con toda mi neshama, dice otra versión también. Cuánto había deseado con toda mi neshama que llegara este momento de dirigir personalmente este ceder y comer el seudat pesa con vosotros antes de mi padecimiento. Entonces, ¿qué nos muestra estas evidencias? ¿Qué nos muestran estas evidencias? Estos tres testimonios, ¿cuáles son? Marcos, Lucas, Mateo, ¿verdad? Estas evidencias, estos testimonios, ¿sí? ¿Qué nos manifiestan? Nos manifiestan el deseo de Rabí Yeshua por comer pesa, en particular junto a sus discípulos, a sus talmidín, antes de padecer. ¿Ok? Entonces los sucesos que se narran seguidos nos confirman que este deseo de nuestro rabino se llevó a cabo, porque los tres testimonios concuerdan en que los discípulos más cercanos prepararon eh, el pesa, los elementos para la comida de pesa. Y seguido a esto, se narra que la llegada de la tarde, que la llegada, que llegada a la tarde, que llegada a la tarde, o entrando la tarde ya la noche, Yeshua y sus discípulos, sus estudiantes, sus alumnos, se encontraban haciendo ¿qué? Comiendo el pesa. Entonces lo más razonable, mis queridos Javerín, queridos hermanos, lo más razonable es que si previamente estaban preparando una comida, entonces la cena narrada a continuación no era otra más que la cena de pesa. Antes de padecer, como dice él, pues como dijo, ¿verdad? Estando presente en ella, dice el maestro, intensamente he deseado comer esta pesa con ustedes, esta pesa con vosotros, lo dice ahí en Lucas. Entonces, ante toda esta evidencia, no nos quedan dos opciones. No nos quedan sino dos opciones. Uno, aceptar
que existe un error en el texto de Juan cuando dice, no entraron al pretorium para no contaminarse y poder comer pesa, en el capítulo 18, verso 18. Y cuando dice, el otro texto que dice, y era el día de la preparación para pesa, que es en el capítulo 19, en el verso 14, que estábamos leyendo ahorita. O también, sencillamente, pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Nos deberíamos también hacer una pregunta, y es si hay algo más, si hay algo más detrás de la simple lectura del texto de Juan. Son dos opciones. Una es creer que hubo un error en el texto de Juan. O dos, que hay algo más detrás de la simple lectura del texto de Juan, que no percibimos a simple vista. Lo que sí no es justo, lo que sí no es justo es tapar el sol con un dedo y contradecir toda la evidencia registrada por estos tres testimonios de manera clara y transparente, presentando a Yeshua, al Marán, cenando pesa con sus talmidín antes de morir. Entonces, mis queridos hermanos, definitivamente, en base a la evidencia que nos proporciona o que nos proyectamos a, a presentar a continuación, eh, es que una simple lectura del texto de Juan, sin tener presente, óigalo bien, el ámbito hebreo de dicho momento, de dicha época, crea una concepción errada de los sucesos históricos. Sencillamente eso. Vamos a analizar el texto de Juan, capítulo 18, verso 28. Dice, ellos no entraron al pretorium, ¿para qué? Para no impurificarse y poder comer pesa. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es lo siguiente. Óigalo, son observaciones obvias, son observaciones obvias. Lo primero que tenemos que tener presente es que para presentar el sacrificio de pesa, no se requiere que todos estén en estado de pureza. Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Ojo con ese dato, que para presentar el sacrificio de pesa no se requiere que todos estén en estado de pureza. Por lo tanto, una lectura simplista o una lectura simple del texto de Juan, capítulo 18, daría lugar a interpretar que el suceso narrado ocurrió la mañana del 14 de Abib, porque recuerden que el Corbán Pesa se ofrecía el 14 al atardecer, ¿verdad? El 14 al atardecer se ofrecía. Entonces, cualquier persona pensaría automáticamente que entonces estos sucesos tuvieron lugar el día 14 en la mañana del 14 de abril, antes de la tarde, cuando se comía la pesa. Por lo tanto, entonces el Marán, Rabenu Yeshua, y los que estaban con él, no habrían podido comer pesa, ¿sí? No habrían podido comer pesa. ¿Por qué? Sencillamente, porque no querían entrar en estado de impureza para poder ser partícipes esa tarde de la cena de pesa. Pero primeramente, queridos hermanos, amigos,
primeramente, debemos saber que la práctica de pesa en el siglo primero se llevaba a cabo en una reunión de varios varones, óigalo bien, denominada en hebreo Jaburá. Atención, Jaburá. Y entre todos, realizaban los preparativos para esa noche. ¿Sí? Entre todos los hombres, ese grupo de hombres, de varones, que conformaban una Jaburá, entre ellos eran que se comisionaba o ellos eran los encargados de realizar todos los preparativos para esa noche. Pero el cordero de pesa podía ser llevado al templo para el sacrificio por cualquier persona. Y no, óigalo bien, no había la necesidad de que todos los varones que conformaban la Jaburá, que tomarían parte de la cena, estuvieran presentes. ¿Sí? Porque uno solo de ellos podía llevar el corbán, el cordero al templo para ser sacrificado. Uno solo de ellos. Así que el texto no se está refiriendo a la pureza para sacrificar o para poder sacrificar el corbán de pesa. Porque si fuera así, si alguno de ellos quedaba en estado de impureza, ¿en qué les afectaría? Yo pregunto, ¿en qué les afectaría si alguno de ellos quedaba en estado de impureza? ¿En qué les afectaría para la celebración de pesa si el corbán lo podía llevar cualquiera de ellos al templo para ser sacrificado? Entonces, ¿en qué afectaría eso? Otra persona en estado de pureza podía presentar el corbán, podía presentar el sacrificio y de cualquier manera o de cualquier modo, el texto nos habla de poder comer pesa, no de poder sacrificar pesa. ¿Sí? Entonces, fíjense cuando uno comienza a colocarle la lupa al tema. Espero que me estén siguiendo, ¿no? Han estado un poquito callados. Entonces, el estado de tumá, que significa impureza, el estado de tumá, lo que básicamente significa o está conectado es en relación a este suceso de Juan, capítulo 18, verso 24, pudo estar más bien relacionado con tres elementos. Óigalo bien, con tres elementos. Con tres elementos. Es decir, ojo, el estado de tumá, de impureza, ese estado pudo estar relacionado con tres elementos. ¿Cuáles son? Primero, tener contacto con un cadáver. Segundo, con una idolatría. O tercero, con ídolos. Ya, con esos tres elementos nada más. Precisamente la Mishnah, en el Seder Taharot, en el tratado Ojolot, habla del estado de Tumá, el estado de impureza. Y allí se describe al cadáver como la fuente de las fuentes de la impureza. La fuente de la fuente de la impureza. ¿Sí? En hebreo se dice había bot hatumá. O sea, la fuente de las fuentes de la impureza. Había bot hatumá. Porque
el cadáver puede generar una fuente de impureza. Una fuente de impureza. O sea, el cadáver se convierte en una fuente de impureza. Entonces, digamos, si hay un cadáver que fue sepultado en el patio de una casa y ahí está el cadáver sepultado y la persona llega allí y el cadáver está sepultado ahí, eso se convierte en una fuente de impureza. Abhatumá. ¿Se está entendiendo eso? O sea, en los objetos con los cuales entra en contacto ese cadáver, entonces genera abhatumá, fuente de impureza, o sea, toca lo demás. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? Espérate un momento. ¿Se entiende ahí, por favor? Me dicen si se está entendiendo eso que acabo de mencionar hasta ahora. ¿Sí? ¿O no se entiende? Regáleme un segundito. Bueno, seguimos acá entonces. Entonces, fíjense, estamos ya tejiendo todo esto. Ya empezamos a tejer todo esto, mis queridos Javerí. Ya empezamos a tejer todo. Entonces, eh, la Mishnah también aclara que quien tenga contacto directo o directamente con un cadáver entra en un estado de Tumá Sheva. ¿Sí? De Tumá Sheva. ¿Qué significa Tumá Sheva? Impureza de 7 días. Ojo, impureza de 7 días. ¿Cuántos días duraba la fiesta de Hajamatzot? ¿Mm? 7 días, ¿cierto? Y entonces quien tenga contacto con una persona, ojo, con una persona en estado de Tumá Sheva, entraría en un estado de Tumá Eret. ¿Qué significa Tumat Eret? Impureza de la tarde. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar esto. Voy a desglosarlo. Presten atención, por favor. ¿De qué se cuidaban los antiguos judíos? De no entrar en un lugar donde hubiese un cuerpo sepultado o un cadáver. Porque el entrar en ese lugar le generaba, el cadáver generaba una fuente de impureza. ¿Ok? Entonces, el que entraba a ese lugar, imaginemos que la persona que entraba a ese lugar quedaba en un estado de Tumá Sheva, porque el contacto de él fue directo con el sitio del cadáver o con el cadáver. ¿De acuerdo? El sitio donde está el cadáver o con el cadáver propiamente, eso le generaba un estado de Tumá Sheva, es decir, una impureza de 7 días. Y la persona que tuviese contacto con la persona que está en estado de Tumá Sheva, ¿sí? O sea, una segunda persona que entra en contacto con la persona que está en estado de Tumá Sheva, esa persona quedaba en estado de Tumat Eret, es decir, de impureza de la tarde. Entonces, la persona que entró y estuvo en contacto con un cadáver o con un lugar donde probablemente habría un cadáver, esa persona quedaba en estado de Tumá Sheva, en una impureza de 7 días. Por lo tanto, esa persona podía también ahora ocasionar una tumat eret a otra persona que entrara en contacto con él. Y el tumat eret es impureza de la tarde.
¿Se entendió? Me dicen amén. ¿Se entendió o no se entendió eso? O sea que básicamente no era el hecho de tocar, sino de simplemente estar en el lugar donde estaba el cuerpo. Ya eso lo hacía impuro. Correcto. Y por ende, si una segunda persona entraba en contacto con esta persona que había estado o tocando o en el lugar donde estaba el cadáver, también entraba en una impureza, pero no por 7 días. Ok. Ahora, el que quedaba en estado de tumat ere, es decir, impureza en la tarde, esta persona quedaría en estado de tajará. Ojo, ojo. El que entraba en estado de tumat eret, es decir, de impureza de la tarde, esa persona quedaba en estado de tajará. Tajará quiere decir pureza. O sea, quedaba otra vez en estado de pureza al atardecer, luego de realizar la tevila de la purificación. O sea, el que quedaba en estado de Tumá Eret era más fácil que otra vez entrara en estado de Tajará, sencillamente al caer la tarde y hacer Tevilá. Listo, ya quedaba otra vez en estado de pureza. Pero el que estaba en Tumá Shevat, ese sí quedaba en un proceso de purificación de 7 días, que era el que había estado en contacto con el cadáver o en el lugar del cadáver. ¿Se comprendió? Espero que sí. Fíjense todo lo que les estoy hablando y eso es lo que mucha gente desconoce. Entonces, por otro lado, en el tratado Pesajín 92A, en el tratado Pesajín 92A, se hace mención de este tema específico. Es decir, si la persona que cayó en estado de impureza, ojo, si la persona que cayó en estado de impureza realiza el acto de purificación al atardecer, sencillamente, o sea, el que está en estado de Tumat Eret, sencillamente esa persona al realizar el acto de purificación al atardecer, es decir, la tevila, esa persona puede en efecto comer pesa. Inclusive, óigalo bien, inclusive si era un metzorá, es decir, un leproso. Pero el que estaba en contacto o en Tumá Shevat, que era 7 días, esta persona quedaba privada de celebrar Hat Hamatzot. ¿Por qué? Porque eran 7 días de impureza. Por esa razón, entonces, el Eterno establece el Pesach Sheni. ¿Qué es el Pesach Sheni? A ver, El Talmidín. segundo pesaje. El segundo Pesach. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Sí? Porque el que tenía esa impureza, el que tenía ese estado de impureza de Tumasheba, ya se privaba, o sea, se perdía de Jajamatzot, no podía. Entonces tenía que esperar. Pero el que tenía, esperar el segundo pesa, el peso sheni. Pero el que tenía un estado de Tumat Eret, sencillamente, con caer la tarde y hacer tevila, quedaba listo para la foto. O sea, ya podía comer del pesa, celebrar pesa. Y por eso les decía, incluso si era un metzorá, un leproso, y aquella tarde finalizaba su tiempo de purificación y podía comer pesa. Podía comer pesa. Ahora, incluso en el Talmud Yerushalmi, Pesajín 36b, Pesajín 36b, se nos dice, se narra un suceso, se nos narra un suceso en el que los guardianes de las puertas de Jerusalén
realizaron la tevilá, o sea, la purificación, y estuvieron aptos para comer pesa en esa misma noche. En otras palabras, Javerín, en otras palabras, cualquier estado de impureza en que pudieran entrar por allegarse al pretorium, o sea, cualquier estado de impureza, ojo, cualquier estado de impureza en el que ellos pudieran caer por haber entrado o por haber llegado al pretorium, aquellos que venían con Yeshua hubiesen sencillamente al atardecer, ¿sí? Hubiesen subsanado, por decirlo así, esa impureza haciendo tevilá, ¿sí? Y no habría ningún impedimento, no habría impedimento alguno para poder comer la cena de pesa en esa noche. ¿Por qué? Porque lo único que impediría comer pesa sería el contacto directo con el cadáver, porque los pondría en estado de tumá sheba, o sea, en el estado de tumá por 7 días. Pero, bueno, suponiendo que hubiesen cadáveres allí enterrados, vamos a suponerlo. Vamos a suponer que los cadáveres estaban enterrados bajo el pretorium. Imaginemos eso. Lo cual sería un poco dudoso la cosa, ¿no? Pero imaginemos eso. Bueno, sin embargo, aún así, mis queridos hermanos, aún así, el estado de impureza en que entrarían por estar allí sería solo Tumat Eret. ¿Sí? Tumat Eret. Es decir, si el suceso en el pretorium ocurría antes de la tarde de Pesa, porque según la opinión, esto ocurrió el 14 en la mañana, ¿sí? Entonces, si esto ocurrió el 14 en la mañana, antes de la tarde de Pesa, de acuerdo a lo que se narra en el texto de Juan, no tendría sentido al decir que no querían entrar para no contaminarse y poder comer pesa, porque ellos en la tarde ya estarían en estado de tajará, en estado de pureza, y estarían aptos para comer pesa. Bueno, cómo la vamos viendo hasta ahí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí se está entendiendo? ¿O no se está entendiendo? ¿Les parece un poquito complicado eso? ¿Mm? Oh, sí, More, claro, bueno, pues yo sí lo entiendo. ¿Sí? Sí, señor. Yo agradezco que me digan porque yo necesito que estas cosas queden claras, ¿sí? Queden completamente claras. Bueno, More, sí entiendo, pero quisiera, usted me disculpa si te hago esta pregunta. ¿Qué es pretorio para saber yo que la persona podía quedar libre para comer pesa? ¿Qué es pretorio? ¿Qué lugar era ese que Yeshua estaba ahí en ese lugar? El pretorium. ¿Qué era el pretorium? Mi querida Estela, el pretorium era como un patio, ¿sí? Era como un patio. Y allí fue llevado precisamente el maestro para ser interrogado, incluso para ser también golpeado, ¿ya? Em, digamos que era el Petroleum era como un cuartel general romano, como una base romana. Usted más o menos, o sea, era como un patio
¿verdad? Era como un patio, como un cuartel general romano. Eh, y allí, digamos que se convirtió como que en la residencia, eso se convirtió como que en la residencia oficial de algún gobernador romano. Entonces eso tenía varios custodios, ¿sí? Tenía varios custodios ahí que guardaban a ese oficial romano, en fin, o gobernador romano, en fin. Entonces, en el patio de ese sitio fue a donde llevaron a Yeshua. Por decirlo así, era un patio donde hacían formación los soldados romanos y ahí recibían instrucciones militares. ¿Se entiende? Sí, sí entendí, More. Ahora le pregunto algo. ¿Yeshua salió de ahí a celebrar Pesa? No, o sea, estamos mirando que de acuerdo a la opinión de los que dicen que Yeshua no comió pesa, por lo que leen el texto de Juan, los dos textos de Yohanan, los dos textos de Juan, eso indicaría o ubicaría eh, digamos, la captura del maestro la ubicaría en el día 14. Entonces, si lo capturaron el día 14 en la mañana y fue llevado al pretorium en la mañana, ¿cómo celebró Pesa? No podía haber celebrado Pesa porque a las 3 de la tarde ocurrió su deceso, su muerte. Entonces no pudo haber comido pesa. Entonces la pregunta es, ¿qué comió entonces Yeshua la noche anterior? Es decir, el 13 de Abib. Pues una cena normal. Eso es para encajar o sea, ese argumento lo utilizan, algunas opiniones utilizan ese argumento para poder hacer encajar de que Yeshua no comió la cena de pesa porque él mismo era el cordero de pesa que tenía que ser sacrificado a las 3 de la tarde del 14 de Abib. Entonces ellos dicen que el maestro cenó con sus discípulos el día 13 de Abib en la noche, una comida memorial, una comida de recuerdo, fue capturado en la medianoche del día 14, llevado el día 14 en la mañana al pretorium, interrogado y flagelado, golpeado, torturado, y luego es llevado a la al sacrificio a la sentencia de muerte. ¿Sí? Entonces, ese es un argumento que utilizan ellos. Pero nosotros en la clase de ayer veíamos que Yeshua come pesa, o es decir, el 14 en la noche, al atardecer, entrando el 15, o sea, a Yeshua lo capturan el día 15 en la noche, no el día 14 en la noche. Eso es lo que hay que entender, mi querida Estela. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender. Bueno, ¿cómo vamos entonces, por favor? ¿Ya vio por qué pregunto? ¿Por qué pregunto? Porque sé que probablemente se está generando una pequeña dificultad de recepción de lo que estamos comentando, precisamente porque, hombre, se tiene una estructura, se tiene una forma de percibir el tiempo y eso es lo que digamos, de alguna manera, limita la, la, la asimilación de la información. Ok, bueno. Entonces, miren, eh, una lectura simplista, o sea, una simple lectura del texto de Juan, no es suficiente para entender el texto en su contexto hebreo del siglo I. ¿Ya? O sea, una simple lectura
Ah, es que aquí lo dice, mira, aquí dice Juan, una simple lectura no es suficiente, no es suficiente para entender el texto en el contexto hebreo del siglo primero. ¿Por qué? Porque cuando el texto dice que ellos no entraron al pretorium para no impurificarse, no pudo ser para poder comer pesa, como se entendería o entenderían algunos en base a una lectura simplista. ¿Sí? Ahora, quizás nos queda algo más por indagar. Nos queda algo más por indagar. Segundo, bueno, primero pregunto, ¿eso ha quedado claro ahí? Segundo, la pregunta que deberíamos hacernos en este momento es la siguiente. Si era posible ofrecer el corbán de pesa o el sacrificio de pesa por cualquier miembro de la Jabura que estuviese allí, que estuviese en estado de pureza, es decir, si de la Jabura había uno solo que estaba en estado de pureza, él podía presentar el sacrificio de pesa. Y de esa manera se facilitaba a sí mismo y a los miembros de la Jabura el comer pesa. ¿Sí? Entonces, si algún miembro de la Jabura, por cuestiones de impureza, y si el estado de impureza en que pudieran caer los que no entraron al petróleo durante solo hasta la tarde, ellos podían así, de esa manera, comer pesa, porque, digamos, su impureza era nada más hasta el atardecer en caso dado. Entonces, ¿por qué ellos prefirieron no entrar al pretorio? ¿Por qué prefirieron no entrar? ¿O acaso comer pesa significaba algo más que comer el cordero de pesa la tarde del 14 de Abid? Óigalo bien. Y aquí es donde, escuchen, entra en juego un término que se llama Hagigá. Un término que se llama Hagigá. Hagigá significa, en español, en castellano, significa festividad. Hagigá. Hagigá significa festividad. Y con, con este término, con esta palabra Hagigá, se identifica específicamente el sacrificio voluntario, óigalo bien, sacrificio voluntario traído por cada individuo de forma privada el día 15 de Abib. Oiga eso. Oiga, por favor, eso. ¿Esto qué nos está dando a entender? Nos están dando a entender que el día 14 se entregaba el corbán de pesa obligatorio ordenado por la Torá. Pero el día 15 se ofrecía un cordero de manera voluntaria por cada individuo, de manera voluntaria, por cada individuo. Se ofrecía cuando el día 15 de Abib a la misma hora. Y este era conocido como Hagigá. O sea, el pecho de la Hagigá, era dado al Cohen, al sacerdote, para ofrenda de elevación, mientras que la grosura del animal era quemada
y lo que quedaba podía ser ingerido por el que trajo la ofrenda en el mismo día que fue sacrificado. ¿Se está entendiendo? O sea, que entonces habían dos sacrificios. Estaba el sacrificio del Corbán Pesa que se hacía el 14 de Abid y estaba el sacrificio del animal que se daba el 15 de Abid que se le llamaba Hagigá. ¿Ok? ¿Sí? En Deuteronomio, en el capítulo 16 de Barín, capítulo 16, en el verso 2, mire lo que dice. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Vamos a leer el 1 y el 2. El 1 dice, cuida el mes de Abid, la primavera, y entonces celebra Pesa en honor a Hashem, tu Elohim. Mire lo que dice ahora. Pues en el mes de la primavera, Hashem, tu Elohim, te sacó de Egipto por la noche. Verso 2. Ofrece entonces como ofrenda de Pesa a Hashem, tu Elohim, del rebaño, ofrenda del ganado mayor, en el lugar que Hashem elija para hacer residir allí su nombre. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí, en este pasaje, en el capítulo 16, en el verso 2, se menciona una ofrenda identificada tradicionalmente como la Hagigá. Y esta también, óigalo bien, esta ofrenda también es llamada Pesaj, la que se ofrecía el día 15, también era llamada Pesaj. Fíjense bien cómo lo dice. Y sacrificarás Pesaj al Eterno tu Elohim de las ovejas y de las vacas. Ojo, de las ovejas y de las vacas. ¿Sí? Hay otros textos también, si ustedes quieren, yo se los puedo dar para que ustedes lo corroboren, ¿sí? Si quieren. Si no, pues. Entonces, hay otros textos, no sé si los quieren o se los doy, no sé, ustedes dirán, pero hay textos para corroborar de que ese sacrificio que se hacía el día 15 es conocido o mencionado tradicionalmente como Hagigá. ¿Ya? Si los puede dar, More, los textos. Ah, Si los puede dar los textos. sí, claro. Bueno, entonces vamos ahí para que los anoten. Tenemos, tenemos allí Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 22 al 24. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 22 al 24. El capítulo 35, verso 7. ¿Listo? Ahora, voy a leer un poco lo que dice el Segunda de Crónicas 35 del 1, 6 y 7. 1, 6 y 7. Miren lo que dice. Dice, hizo Yehoshua Pesa al Eterno, hizo Yehoshua o Josué Pesa al Eterno en Jerusalén, y mató la pesa el día 14 del mes primero. Ojo, el día 14 del mes primero. Maten la pesa y santifíquense. Pero miren lo que dice el verso 7 ahora. Y dio Yehoshua a los hijos del pueblo ganado menor, cordero y cabritos, todos para los pesajín. Ojo, la palabra en plural. Pesajín.
el verso 7. Esta cita del segundo libro de Crónicas nos confirma que el término pesa puede referirse a cualquier detalle, a cualquier evento, a cualquier situación de pesa, desde la cena, ojo, desde la cena del 14, del 15, hasta el cordero y el resto de los sacrificios relacionados con pesa, como lo es precisamente la Hagigá. ¿Por qué? Porque todos esos 7 días hacen parte de la misma festividad. Hacen parte de la misma festividad. Incluso en el libro de Hechos, capítulo 12, versos 3 y 4, no sé si me pueden colaborar ahí leyendo ahí, Hechos, capítulo 12, versos 3 y 4. A ver si alguien me colabora ahí, para agilizar un poquito. Ya se nos fue la hora, ya vamos a terminar. Hechos 12, Hechos 12, 3 y 4, More. 3 y 4, sí. Dice, cuando Herodes vio cuánto esto complacía a los judíos no creyentes, procedió también a arrestar a Kefas. Fue durante los días de Masar. De modo que cuando Herodes le agarró, lo echó en prisión y fue entregado a ser custodiado por 4 escuadras de 4 soldados, cada uno con la intención de traerle a juicio público después de Pésach. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Después de Pesa, ¿cómo así? Espérate a ver. El texto dice, esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 ¿qué? Guardias, a 4 soldados, para que lo custodiaran allí. ¿Con qué intención? Dice, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de Pesa. O sea, ¿cómo lo entendemos ahí que después del 14? Cuando dice que esto sucedió durante los días de Hajamatzot. Entonces, cuando se habla de Pesa, no se habla únicamente de un solo día, son todos los días de Hajamatzot. ¿Se entendió? Entonces, el sacrificio que se daba el 15, la Hagigá, también era conocido como el sacrificio de Pesa. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Mm? Entonces el texto nos deja ver que Shimón fue arrestado durante los días de la celebración de Hat Hamatzot, de panes sin levadura. Y eso ocurre la noche siguiente del 14. O sea, se termina el 14 de Aviv, inicia el 15 de Aviv, ya el 15 de Aviv inicia la Hamatzot. ¿Sí? Inicia los panes sin levadura. Entonces, pero a su vez, el texto que estamos leyendo hace un momento dice que pretendían mostrarlo en público, o sea, a Shimón lo pretendían mostrar en público después de Pesa. ¿Cómo entendemos eso? Obviamente, el término Pesa aquí no equivale a la noche del 14 de Aviv, sino a todos los 7 días de los panes ácimos, de los matzot. ¿Sí? Y Lucas capítulo 22, verso 1, y Mateo capítulo 16, verso 17, ellos evidencian que el término panes sin levadura o matzot es un equivalente a pesa. Es un equivalente a pesa. Ok. Bueno, señores,
Ustedes me dirán, si dejamos hasta aquí, hacemos nuestra cuenta de Homer y seguimos en otra oportunidad. O si quieren, podemos seguir avanzando. Ustedes me... More, ¿me puede por favor confirmar los textos de crónica? Ah, ok. Sería Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 22 al 24. También el capítulo 35, verso 7. Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 1, verso 6 y verso 7. Ok. Bueno, si quieren terminamos. Si quieren ya terminamos para cerrar este capítulo aquí, este episodio, terminarlo aquí. ¿Sí? Sí, More, porque ya son las 9 y nos falta el conteo del Homer. Exactamente. Entonces, no Pero sé. yo pienso que todo esto que usted nos dio, mira que el texto en donde dice que él prácticamente no comió son dos, son muchos más los textos que usted nos ha regalado en donde se evidencia. Ahora, ya vamos, ya lo que hace falta es poquito. No sé si quieren, me regalan unos 2 minutos más y terminamos. Porque ya lo que nos hace falta es poquito para cerrar ya este tema. Miren, lo siguiente. Para presentar el sacrificio de Hagigah, ojo, para presentar el sacrificio de Hagigah, sí se requiere estado de pureza. Sí se requiere estado de pureza. Ahora, es interesante hacer notar que mientras el cordero o el sacrificio de pesa o el corbán pesa podía ser traído por cualquier miembro de la Jabura, tengan esto presente, la Jabura es un grupo de hombres, es una reunión de hombres. Entonces, entre la reunión de los hombres, tú podías escoger a alguno de ellos que estuviera en estado de pureza. Y tú le decías a él, bueno, vas y lleva este cordero, llévalo tú. Y entonces esa persona, ese hombre, iba en representación de ese grupo de personas. ¿De acuerdo? Ojo, eso estamos hablando del corbán de pesa. El corbán de pesa. O sea, no era necesario que todos estuvieran en estado de pureza. Solamente uno solo era necesario que estuviera en estado de pureza porque él era el que iba a llevar el cordero en representación de los demás. O sea, él era el que iba a tomar el lugar de los demás, a representar a los otros y llegar allá delante del Cohen para presentar el corbán o el sacrificio de pesa. ¿Ok? Pero en el caso del sacrificio de la Hagigah, allí sí se requería un estado de pureza. Y recuerden que el estado de pureza, recuerden que el sacrificio de Hagigah se hacía el 15 de Abid, no el 14, porque el 14 era el cordero, el corbán pesa, o sea, el cordero que aperturaba la fiesta. ¿De acuerdo? Ojo con ese dato. Entonces, eh, el corbán pesa podía ser traído por cualquier miembro del Jaburá que fuera a celebrar pesa. Pero el sacrificio de Hagigah, este debía ser traído en persona. En persona. ¿Qué día? El día 15 de Abib. Y o esto, entonces, se nos hace evidente, es evidente precisamente en la Mishnah. En la Mishnah, en el tratado Pesajim, especialmente en Pesajim 4:3-4, donde allí se estipula, oiga bien, ahí se estipula la prohibición
de ofrecer hagigá en estado de impureza. Pero la hagigá se ofrecía el día 15. Por lo tanto, lo que dice Yohanan con relación a que ellos no querían impurificarse para poder presentar el comer o el pesa, estaría más asociado con el hagigá, que se daba el día 15. Leamos Juan capítulo 19, verso 14. A ver si alguno lo puede leer para ir terminando. Ya vamos a terminar, ya un minutico más y terminamos. Juan 19, 14, por favor. Juan 19:14, More. Sí. Dice, eran como las 6 de la madrugada, hora romana, y preparación para el Pesach. Y Pilato dijo a los judeanos, he aquí está vuestro rey. Ok. Entonces, basándonos en el planteamiento que hemos hecho, en el planteamiento anterior, es obvio que la frase, la preparación de Pesa, no significa la noche del 14 de Abib, sino más bien hace referencia a todo lo ocurrido posteriormente desde el día 15 de Abib y los días de los panes ácimos, los panes sin levadura. Entonces es obvio que cuando el texto de Juan dice que ellos no entraron en el pretorium para no impurificarse y poder comer pesa, y cuando dice que era el día de la preparación para pesa, en ambas ocasiones, querido Javerín, que es usado el término pesa, no se refiere estrictamente al cordero de la tarde del día 14 de Abib, sino que se refiere al sacrificio de Hagigá ofrecido el día 15 de Abib y aún el resto de los días de los hamatzot o de los matzot, ¿verdad? De los matzot, el resto de los días que se presentaban sacrificios. Ahora, si los transmisores de la historia nos dicen que Yeshua Rabenu y sus discípulos, sus estudiantes, prepararon anticipadamente la cena de Pesa, porque el rabino intensamente deseaba comer esa Pesa con sus discípulos, con sus estudiantes, antes de padecer. Y posteriormente se nos narra de una cena. ¿Por qué entonces dudar? ¿Por qué dudar de que esa cena sea la noche de Pesa? ¿Por qué dudar eso? Aún más, después de haber aclarado el término Pesa, también se aplica, el término Pesa también se aplica al sacrificio de Hagigá que se realizaba el día 15 de Abib y a los días siguientes de los panes ácimos. Entonces, mis queridos Javerín, no hay razón alguna para opinar que Rabenu Yeshua no comió Pesa con sus discípulos antes de morir. Y como dice un amigo mío, he dicho.